Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos hablando en este trimestre acerca del amor. El amor de Dios en sus diferentes facetas. El amor en su justicia, su misericordia y cómo se manifiesta esto a través de cada individuo en la tierra, sobre todo de aquellos que conocen la verdad. Para esta semana titula Libre albedrío, amor y providencia divina. Y aunque tal parece que algunos de estos títulos ya los hemos tocado en lecciones anteriores, ¿no? Y ahora los estamos repitiendo. Seguramente vamos a profundizar un poco más en estos asuntos, porque a veces en el pueblo de Dios hay cosas que no se entienden en cuanto al servicio que tenemos que rendirle a Dios. Y cuando nosotros estamos empleando nuestra libertad y cuando no lo estamos haciendo. Y nos parece que estuviéramos siendo más bien libres. Uno de los mayores engaños que el enemigo ha inventado es precisamente ese. Pensar que eres libre cuando estás esclavo. Eso es lo que vamos a entender en la lección de esta semana. Para eso nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender el mensaje que tienes preparado para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El versículo de memoria lo encontramos en San Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sin duda las palabras de Jesucristo son claras para nosotros. Este mundo, con todas sus reglas, con todos sus inventos, con todas sus fantasías, con todas sus metas y propuestas para el ser humano, traen siempre aflicción. No se puede evitar, es una ley de causa y efecto. La competencia en el mundo, primeramente de los poderosos. En segundo lugar, de aquellos que manejan la riqueza. En tercer lugar, de aquellos que buscan el reconocimiento, la fama. Y en cuarto lugar, aquellos que tienen que trabajar para poder buscar el sustento y aquellos que aunque trabajando es muy poco lo que pueden obtener. Dentro de todas esas reglas de juego del mundo, toda la humanidad pasa por ese proceso de aflicción. Sin embargo, Jesucristo había declarado, pero confiad, yo he vencido a ese mundo. Es decir, no he participado de él. No he tenido que hacer lo que el mundo hace. Al contrario, he vivido en este mundo como debería de vivirse en un ambiente celestial. Jesucristo no buscaba la competencia con nadie. Él hacía solamente la voluntad de su Padre. Él seguía lo que decían las Escrituras. Pero en ningún momento buscó tratar de ponerse a la altura de los llamados grandes de la época. Y eso lo hacía vivir en una atmósfera superior. Porque entonces él vivía alejado por completo de tener que participar de aquello que era negativo y que traía aflicción mundana. No obstante, Jesucristo trabajó como cualquier ser humano, vivió como un ciudadano en la tierra, con las luchas comunes que tiene que pasar un ser humano para poder obtener su comida, su vestido, la vivencia diaria. Pero dentro de eso, él no competía con los demás, sino que vivía de acuerdo con la voluntad de su Padre, haciendo todo lo que decían sus mandamientos, lo que enseñaba el Antiguo Testamento de cómo debe de ser el desarrollo de una persona. Y eso lo hacía vivir a Jesucristo en una paz real. Y es por eso que nos dice, confiad, yo he vencido al mundo, en mí tendréis paz. Muy bien.
Ahora, todo eso que Jesucristo vivió en la tierra estaba conducido por la providencia. En este caso, por aquel plan que Dios ya tenía diseñado para su Hijo. Así que si alguien dijera, esto lo voy a decir entre comillas, ¿no? Si alguien dijera, ¿no será que yo estoy predestinado ya para perderme? ¿O que hay otros que están predestinados para ser cristianos y para ser salvos? Definitivamente, el que podría decir eso sería Jesús, porque en las Escrituras ya estaba prácticamente todo el destino de Jesucristo. Por eso el texto dice ya predestinado desde antes de la fundación del mundo para poder dar su vida por nosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sin embargo, ese destino que estaba hecho para Jesucristo era aceptado libremente por Él por la comprensión que obtuvo de las Escrituras de cuál iba a ser el resultado de seguir ese destino que ya estaba diseñado para Él. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Fíjate bien lo que dice este texto para que comprendas cómo era que Jesucristo vivió y siguió exactamente lo que estaba escrito de Él. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y escuchen ahora esto: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Por el gozo puesto delante de Él, por la promesa que se le hizo de ser alguien que iba a obtener dicha, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es que Jesucristo ahora sabía todo lo que estaba puesto delante de Él y que al final obtendría gozo, dicha? Era por el conocimiento de la nube de testigos mencionada en el versículo 1, es decir, todo el Antiguo Testamento. Eso es la nube de testigos. Ellas dan testimonio de mí, dijo Cristo, hablando de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Como Jesucristo había estudiado las profecías del Antiguo Testamento, estas profecías del Antiguo Testamento eran las que a Jesucristo le hacían entender cómo se iba a llevar a cabo el plan de la salvación y cuál iba a ser el resultado dichoso que obtendría de eso. Gracias a ese estímulo es que Jesucristo se lanzó, vamos a decir así, a tener que rescatar al ser humano a pesar de las consecuencias que iba a pasar en esta tierra. Eso significaba que Jesús se dejaba conducir por todo lo que decían las Escrituras acerca de Él. Y por esa razón pudo tener paz en la tierra en un mundo de aflicción. Sorprendente. Muy bien. Ahora, lo mismo se nos promete a nosotros. Ya todo eso que acabo de mencionar se le llama la providencia divina. ¿Correcto? Aquello que Dios tiene en mente y que hace que los acontecimientos ya determinados por la profecía, que nos indican el camino hasta el final de la historia, puedan marcar nuestra conducta y las cosas que van a ocurrirnos hasta el final del tiempo. Todo eso está dentro de la Biblia. Tal es así que no hay cosa que en este mundo pueda ocurrir sobre ninguno de los hijos de Dios para la cual Dios no haya hecho provisión. La mensajera del Señor por eso también decía, ¿no? No hay ninguna sombra que haya caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión de antemano. De manera que todo aquello que a los cristianos, a los hijos de Dios, les deba de acontecer de aquí hacia el final del tiempo, todo está escrito en la palabra de Dios. Estas cosas han sido escritas, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, para nuestra consolación, para que por medio de todas estas escrituras obtengamos esperanza. ¿A eso qué se le llama? La providencia de Dios. Los acontecimientos que nos ocurren en la vida diaria y que nos llevan constantemente a tener que descubrir cada día mejor la senda que nos lleva hacia el cielo son los acontecimientos de la providencia de Dios. ¿Correcto?
La vida de Jesús estaba marcada por eso. San Juan capítulo 5, versículo 19. Fíjate lo que dice allí. San Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿A eso qué se le llama? A eso se le llama una vida conducida por la providencia. Interesante. Muchas de las cosas que pasaban en la vida de Jesucristo estaban conducidas por esa providencia divina. Y cuando tú te has entregado a Cristo para poder caminar con Él, para poder vivir de aquí en adelante haciendo su voluntad, ten por seguro que todas las cosas están específicamente diseñadas para que todo ese camino esté avalado por lo que dicen las Escrituras. Solo tienes que seguir lo que dice la Biblia. Solo tienes que estudiar cada parte de las Escrituras y verás que tu vida está diseñada por la Santa Biblia. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Y aquí con este texto que vamos a leer se debe entender con claridad la providencia divina. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para aquellos que lo han aceptado, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te diste cuenta? Es decir, cuando tú sigues todo lo que dice la Biblia, inevitablemente lo que la Biblia te cuenta que ocurrió con los grandes personajes de ella, pasará contigo. Entonces el mundo se dará cuenta de que cuando lee la Biblia, ella da testimonio de ti. Todo cristiano es testificado por las Escrituras. Jesucristo, siendo el primero, nuestro hermano mayor, quien iba a la cabeza, nos mostró que todas las Escrituras daban testimonio de Él, porque como Él vivía de acuerdo con la vida de cada uno de los personajes de la Biblia, ocurría lo mismo con Él que lo que ocurrió con los personajes de la Biblia. Entonces, por esa razón, las Escrituras daban testimonio de Él. Asimismo, tiene que pasar con cada cristiano. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal, nos dice la lección. Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios, se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo, nos dice la mensajera del Señor, y aptitudes para la obra del Señor. Y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban. Como el antiguo Israel se preguntan si Dios es el que nos guía. ¿Por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Fíjate en esto. Muchas veces el cristiano le pide a Dios: Señor, condúceme por favor, tú guía mi vida. Haz que yo pueda llegar seguro hasta el cielo y dame un carácter semejante al tuyo. Y cuando le oras así al Señor, te empiezan a ocurrir cosas en la vida que te ponen a prueba. Y muy pronto, esas cosas que te ponen a prueba te hacen decir: ¿está pues Jehová con nosotros o no? ¿Cómo es? Parece que Dios no estuviera a tu lado. Sin embargo, esas cosas que te van ocurriendo son las que van a formar tu carácter, son las que van a formar tu personalidad. Y por eso Elena de White dice, a veces se le pide eso a Dios y cuando viene la formación de carácter, como en el caso de José, ¿no?, que fue llevado hasta Egipto, se quejan y dicen: ¿qué pasó? ¿Por qué sucede eso? Si tú leyeses las Escrituras, si tú vivieras más cada día de ellas, te darías cuenta que cuando te pasa algo, te está pasando lo mismo que le pasó al protagonista de la historia. Y en lugar de que te haga preguntar eso, ¿por qué me pasa esto a mí?, ¿sabes qué terminas diciendo? Me está pasando lo mismo que al protagonista de la historia. Me está pasando lo mismo que a David. Me está pasando lo mismo que a Esdras, que a Nehemías, que a José, que a todos los demás. Entonces, eso significa
que tú estás siendo guiado por el mismo camino que pasaron estos grandes. Y te olvidas de lo que te está sucediendo y te gozas más bien en lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque ya sabes cuál va a ser el resultado. Eso es precisamente lo que Dios quiere que entendamos. Eso se llama la providencia de Dios. Donde cada circunstancia de tu vida no va a despertar preguntas en ti, de tener que decir ¿por qué me pasa esto a mí? Sino vas a tener que decir ya me está pasando igual que al fulano, que al sutano, mengano y hasta el mismo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, para que cada día te asegures más en que Él realmente te está conduciendo. Les acontecen porque Dios los conduce, sigue diciendo la mensajera del Señor. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. ¿Qué les parece? Así que entonces, la mensajera del Señor en el libro El Colportor Evangélico, página 188, declara que la formación del carácter no es mágica, sino milagrosa. Si fuese mágica, no gozaríamos de la transformación. Seríamos simplemente como meros autómatas, robots, como los que ahora se están inventando, ¿no? Donde solamente tienen un programa y tienen que hacer lo que se les dice en el programa. No, Dios no quiere eso. Dios quiere seres que cuando tienen que lograr algo, ellos mismos participen de la lucha para que puedan quedar satisfechos de que también lo hicieron. Dios no quiere gozar solo transformándote. Quiere que tú también goces dándote cuenta de que lo lograste con su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hombre debe participar del gozo de la transformación, no solamente Dios. Domingo 16 de febrero, nuestro Dios soberano. La gente a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere, que todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios. Eso es al menos lo que enseña esta teología, dice la lección. Definitivamente, una idea como esa no es la correcta, ¿no? ¿Por qué? Nunca ha sido la voluntad de Dios que cuando tú tomas un par de cervezas, subas al carro y atropelles a alguien o te choques tú. Así fue la voluntad de Dios. No, así fue tu voluntad. Fuiste tú el que lo hizo. Dios no tuvo nada que ver en el asunto. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando no vamos por los caminos de Dios, los resultados no son los que Dios quisiera para nosotros. Que cuando salimos de los caminos de Dios, los resultados que cosechamos son de nuestra propia acción. Gálatas capítulo 6, versículo 7. El apóstol Pablo es claro cuando escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el versículo 8, fíjate lo que sigue diciendo el apóstol para aclarar el asunto. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuándo siembras para el Espíritu? Cuando todo lo que haces es lo que la Biblia te dice. Tú haces lo que la Biblia te dice al margen de lo que los demás estén haciendo. Sí, porque hay algunas personas que solamente hacen lo que la Biblia dice cuando los demás lo hacen. Si los demás no lo hacen, si los que llevan el Evangelio no lo hacen, ellos tampoco lo hacen. No son gente que ha nacido hacia el cristianismo. Son gente que sigue viviendo de acuerdo con su propia voluntad y sus caprichos personales. Y si todo parece estar bien delante de ellos, son buenos. Y si las cosas son dificultosas delante de ellos, ellos también se van por el lado de la dificultad. No puede ser así. El cristiano tiene que formar un carácter maduro, donde lo forma porque él lo comprende, porque él lo entiende, al margen de lo que otro haga. ¿Sí? Porque de pronto comienzan los males. Satanás es astuto, ¿no? Él no está dormido. Él siempre va a buscar aprovecharse de cualquier situación para decir: ¿ves? Por eso, ahí donde tú estás creyendo, mira cómo son así, son asá.
No puede ser, pues, ¿cómo vas a estar creyendo en ese tipo de personas? No pueden ser así. Muchas veces te trata de desviar, pero cuando tú al diablo le dices, ya que tanto hablas que no puede ser así, que cómo a esas personas las sigues, que por aquí, que por allá, ¿tú cómo eres? Ahí sí el diablo se jala los cachos y se va de tu lado. ¿Por qué? Porque eso no puede responder. ¿Cuántas veces se me han acercado personas que me dicen, sí, pero en tu iglesia que son así, que son asá, que mire, que el fulanito, que el otro, que el sutanito? Bueno, le digo, ya que tú tanto hablas, pues tú debes ser un santo, ¿no? ¿Cómo eres tú? No, bueno, claro, no estamos hablando de mí. Ay, por favor, ya, retírate de mi camino, me eres estorbo. ¿Por qué? ¿Cómo me va a venir a hablar una persona que ni autoridad moral tiene? No tiene nada. Y sin embargo me va a decir del otro o de la otra o de los otros, mira que no son así, que son asá, que cómo puedes estar así. Por favor, eso no se lo cree ni él que lo dice. Satanás siempre ha trabajado y sabe. Por eso tú tienes que ser un cristiano maduro, un cristiano que tenga que seguir la verdad porque por ti mismo la estás repasando. Hay algunos que malentienden eso de por ti mismo, ¿no? ¿Cuántas veces se le dice a algunas personas, tienes que estudiar por ti mismo la Biblia? Otro no te tiene que guiar en la dirección de la formación de tu personalidad para el cielo. Muy bien, pero en doctrina es otra cosa, por favor. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de que alguien nos tiene que conducir hacia la doctrina, como lo hicieron Aquila y Priscila con Apolos, a pesar de que era poderoso en las Escrituras. Entonces, en las cuestiones doctrinales, tenemos que estar iguales, idénticos, debemos creer las mismas cosas. Y alguien anterior nos tiene que enseñar para ubicarnos, como Jesús a los discípulos. Porque Jesús les pudo haber dicho a los discípulos, vayan a estudiar ustedes por ustedes mismos, vayan, ¿qué hacen acá conmigo? Ah, váyanse para allá, tanto molestan, ahí todo el día me tienen con ustedes. No, es que Jesús los educaba en la doctrina y ellos tenían que formar su personalidad en el estudio de la palabra de Dios individual. Así que cuando tú entras a la iglesia, te unes a la iglesia verdadera por su doctrina, pero la formación de tu carácter, entiéndelo bien, es por tu estudio personal de la Biblia, donde nadie se puede interponer a lo que estás entendiendo. ¿Me entendiste? Así de fácil. Eso es para que te mantengas en la unidad de la iglesia y a la vez en la individualidad de la formación de tu propia personalidad o carácter. Muy bien, qué bonito entender eso. Lo cierto es que se nos dice que Dios es todopoderoso para los que lo aceptan como su Dios y no tanto para declarar que someterá por la fuerza sin el consentimiento individual. Obvio. Cuando se habla de que Dios es todopoderoso en la Biblia, es para mostrarnos que para todo aquel que lo acepta como su Dios, Él hará por él todo lo que sea. Pero nunca por nunca Dios utiliza su poder todopoderoso para querer someter a los demás como lo hace un rey totalitario o imperialista. ¿Comprendes? Sí, porque a veces los gobernantes políticos tratan de someter a la población. Utilizan de su poder, porque son, entre comillas, todopoderosos al estar en sus reinos o gobiernos. Y tratan de someter a los demás bajo la propia autoridad personal. No, Dios no hace eso. Dios es todopoderoso para aquel que quiere que sea su Dios. Mas para aquellos que no quieren que sea su Dios, Dios no los forzará a nada. No lo puede hacer, porque si lo hace, Él está yendo contra sus propias leyes. Y si hay algo que Dios no puede hacer, es irse contra sí mismo. No puede negarse a sí mismo. ¿Ah? Entonces siempre respeta sus propias leyes. Bien que las podría traspasar, porque a Él nadie le va a decir por qué lo haces. Él es Dios. Él no está medido por sus leyes, por favor. ¿Ah? Sin embargo, Él se mide por sus promesas, por sus juramentos, porque como Dios que es, Él hizo promesas y juramentos de los cuales no variará. ¿Te diste cuenta? Por eso dice yo Jehová no cambio. Muy bien, pero sigamos avanzando. Sigue diciendo acá, para que Dios sea todopoderoso para alguien, se nos ofrece el Evangelio, el cual nos mostrará el poder de Dios en favor nuestro. Lee Salmo 81, 11 al 14, dice la lección. ¿Qué dicen estos textos acerca de si siempre se cumple la voluntad de Dios? Pero mi pueblo no oyó mi voz.
Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Estos textos muestran que Dios nunca se impone, que la voluntad de Dios puede ser desobedecida por el hombre. Así que entonces el hombre es constructor, edificador de su propio destino. Ahora, las herramientas que utilice van a determinar si le va bien o si le va mal. Eso es muy distinto, ¿correcto? Cuando se dice que el hombre es arquitecto de su propio destino, se está diciendo que el hombre es el que elige el camino que quiere seguir. Si elige el camino equivocado, él edifica un carácter equivocado, que van a venir los vientos y las tempestades y se lo van a llevar. Pero si el hombre elige tomar las herramientas de Dios, que es todas las enseñanzas de la palabra, entonces está formando un carácter que va a triunfar en la vida. Así que es arquitecto de su propio destino. Piensa en las implicaciones de cualquier teología que atribuya todo lo que sucede a la voluntad directa de Dios. ¿Qué tipo de problemas profundos, especialmente en el contexto del mal, crearía una teología así? Sin duda que si Dios fuera el que tiene que decidir las acciones de la persona y que la persona tenga que hacer de acuerdo con las decisiones de Dios, entonces habría injusticia, porque los que se van a perder dirían, bueno, Dios ya me ha destinado para perderme. No, no tiene ningún sentido. La voluntad de Dios es que nos vaya bien siempre, pero su voluntad está expresada en su palabra, y para los que siguen su palabra les espera el beneficio. Sin embargo, Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad si no lo quieren, pero el resultado será su propia desgracia, ya que harán lo que no es correcto. Nunca es la voluntad de Dios nuestro mal. Si alguien se estrella por estar borracho, no fue la voluntad de Dios el resultado. Lunes 17 de febrero, Todopoderoso. A lo largo de las Escrituras se manifiesta el asombroso poder de Dios. La Biblia incluye innumerables narraciones en las que Dios ejerce su poder y obra milagros. Sin embargo, y a pesar de ello, suceden muchas cosas que Dios no quiere que ocurran. Lee Apocalipsis 11:17, Jeremías 32:17 al 20, Lucas 1:37 y Mateo 19:26. Considera también Hebreos 1:3. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca del poder de Dios? Estos textos y otros enseñan que Dios es todopoderoso y que sostiene el mundo con su poder. Dios usa su poder para que se cumplan sus designios, es decir, para que se cumpla su palabra. De hecho, leemos muchas veces en la Biblia, para que se cumpliese. Y es que 2 de Timoteo 2:13 declara que Dios no puede negarse a sí mismo. Así que entonces, para que Dios pueda manifestar que Él es todopoderoso, Él hace que las cosas que Él dice se tengan que cumplir como Él las dijo, ¿correcto? Sobre la base de su propia palabra. Es decir, cuando Dios ha dicho algo en su palabra y ha declarado cuál va a ser el resultado, Él se compromete a que se cumpla así. Esa se llama la ley de la causa y el efecto, porque así lo diseñó Dios. Y ahora, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que Él ha dicho en su palabra indefectiblemente se cumplirá. Donde su palabra no se cumpla, entonces Él se estaría negando a sí mismo. O donde Dios le dé otro resultado a la acción que determina su palabra, entonces Dios se negaría a sí mismo. Para que todo sea para nosotros seguro y que Dios demuestre ser todopoderoso, Él ha puesto en su palabra las cosas que Él va a realizar, no más allá de eso ni menos de eso. ¿Está claro? Es decir, si tú quieres pedir algo de Dios que Dios no ha determinado en su palabra, entonces Dios no lo hará, porque no puede negarse a sí mismo, no puede contradecirse a sí mismo. Muy bien, en consecuencia, la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que Dios es todopoderoso u omnipotente, lo que significa que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que no implique una contradicción con su palabra, con lo que Él ha dicho. Es decir, cualquier cosa que sea lógicamente posible y coherente con la naturaleza de Dios. Dios no puede hacer lo opuesto del amor, lo que trae la mortalidad, porque su naturaleza es inmortal. Es decir, todo lo que Dios te ha declarado en su palabra, eso hará. Pero nunca va a hacer nada aislado a su palabra, por más que le ruegues, le supliques y le llores, porque Dios no puede darte mortalidad. Lo que te da es inmortalidad. Su naturaleza es la inmortalidad. Y cualquier cosa que te diga, aunque choque contigo, Él te va a decir que ese es el único camino. ¿Por qué? Porque es el camino de la inmortalidad.
Nunca, jamás te va a decir, hay otro camino que te puede llevar también por el lado bueno, porque no lo hay. ¿Está claro? A eso se le llama que Dios mantendrá su juramento y su promesa, dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Así podemos tener plena seguridad de que al seguir las Santas Escrituras estamos camino derechito al cielo. Pero siempre recuerda esto, que tú tienes que tomar tu camino y no mirar ni a derecha ni a izquierda, ni quedarte por nada ni nadie en el camino. Sí, porque hay personas que a veces les gusta andar acompañadas en este camino al cielo, ¿no? No, por gusto estás perdiendo tu tiempo. Tu único compañero en este camino se llama Jesucristo. ¿Me entiendes? Tal es así que cuando tú sigues la verdad, tú la vas siguiendo y vas creciendo de acuerdo con lo que tú vas leyendo. Si hay alguien a tu lado que te quiere desviar, que hasta te llora y por la pena te quiere hacer salir del camino, no tienes que hacerle caso. Así de simple. Este camino es un camino angosto, lleno de peligros. Todo el camino angosto está lleno de peligros, ya lo habíamos mencionado. El camino ancho parece no tener peligro, pero todas las salidas que tiene el camino ancho son de muerte. Pero el camino angosto tiene muchos riesgos y peligros, y sin embargo, si tú sigues al pie de la letra tu mapa, ningún peligro te destruirá. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esa es la promesa. Así que aquí el punto secreto es que si vas a caminar, asegúrate de estar caminando solo con Cristo. Asegúrate de eso. Si no estás seguro de eso, está bueno que empieces a hacerlo. Y cuando tú sigas así tu camino, llegarás con plena seguridad a puerto seguro. No te perderás. Pero si tú estás queriendo introducir en ese camino donde solo entra Jesús y tú a otro tercero, te aseguro que no llegarás. Hasta el tercero puede llegar, tú no. Así que asegúrate, la salvación es personal. En este camino, a veces parecería duro por ese lado, pero en este camino te importa solamente tú y Jesucristo. Y no confundas eso con las buenas acciones que tienes que hacer por los demás para atraerlos a ese camino. Tu trabajo es atraer a la gente hacia el camino, que caminen con Jesús también como tú, solos con Cristo. ¿Correcto? Ese es tu trabajo. Pero nunca jamás por un tercero dejes tu camino. No va a ser posible. No lo puedes cargar. Va a ser imposible. No puede entrar ahí porque hacia los dos lados es precipicio. Así que tienes que hacer que el otro camine con Cristo, así como tú lo haces. Muy bien. Jesús también oró al Padre cuando se acercaba a la crucifixión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, que se haga conforme a tu palabra que ya prometiste. De manera que entonces aquí, la lección de este día se centra en la necesidad de que entendamos que hasta el Hijo de Dios, estando en esta tierra, dependió solo de las promesas de su Padre. Él no se hizo del lado del escrito. Su naturaleza carnal, por un momento se desesperó, como cualquier ser humano. Y entonces dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga lo que yo estoy sintiendo. Mejor que se haga lo que tú dices, porque siempre lo que tú dices termina bien. Y siempre lo que nosotros queremos puede terminar mal. Así que entonces Jesús se sometió sumisamente a lo que el Padre le había determinado. Porque de todas maneras, si hacía lo que el Padre decía, todo saldría bien. Al final saldría en ventaja. Y así fue, porque luego salió de la tumba, ¿no? Por supuesto, el Padre poseía el poder absoluto para librar a Cristo del sufrimiento en la cruz, pero no podía hacerlo al mismo tiempo que salvaba a los pecadores. Es decir, tenía que cumplirse lo prometido por los profetas, tenía que hacer una cosa o la otra, no ambas. De poder podía hacerlas ambas, pero ya no se cumpliría lo que prometió en el plan de salvación. Obviamente, ¿no? Fíjate en esto. Dios Padre sabía muy bien que si su Hijo llegaba a cumplir con toda la misión que se le había encomendado, al final la gloria le esperaba a su Hijo, el reconocimiento universal.
todos los ángeles del cielo le iban a adorar, le iban a reconocer como el gran conquistador y el salvador de la humanidad. Había un gozo propuesto por la salvación de las almas. Así que le esperaban grandes cosas. Y es por eso que el Padre sabía eso. Bien pudo haberlo librado en ese momento porque la crisis que estaba pasando era tremenda. El Padre mismo estaba viendo todo. Sin embargo, sabía el Padre que la valentía de su Hijo haría que al final sea reconocido universalmente y que triunfara salvando a la humanidad. Que su amor por la humanidad se notaría en todo el universo y que a eso se le llamaría ser el gran valiente conquistador de este mundo y del universo. Así que entonces Jesucristo terminó declarando: no se haga mi voluntad sino la tuya, que se haga como tú lo has determinado, de acuerdo con el plan establecido. Y entonces Jesucristo luchó por salvar a la humanidad, porque Él venía con un ideal en la cabeza. ¿Cuál? Salvar a todos aquellos que Él había amado desde el principio, a quienes había creado, en otras palabras, a quienes había conducido y de quienes quería que participaran con Él en el reino de gloria. Interesante. Las Escrituras también enseñan que Dios quiere salvar a todos. Por ejemplo, 1 de Timoteo 2:4-6, Tito 2:11, 2 de Pedro 3:9, Ezequiel 33:11. Pero no todos se salvarán. ¿Qué enseña este hecho sobre la realidad del libre albedrío y los límites del poder de Dios respecto de los seres a los que ha concedido esa libertad de elección? Sin duda, ¿no? Dios ha provisto todo el plan de la salvación a través del Evangelio, pero el Evangelio puede ser rechazado. Cuando Jesucristo oró en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa oración en realidad nunca fue contestada completamente para todos. Porque aunque el mismo Jesús pidió esto a su Padre, muchos de los que estuvieron presentes ahí se habrán perdido para siempre. Rechazaron la invitación misericordiosa. Así que entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que aunque Jesús hubiera querido que todos se salvaran los que estaban presentes ahí, no pasaría. Y a eso es a lo que se aplica la libertad de cada individuo. Pero, ahora que vamos a entrar en los siguientes puntos, no nos olvidemos que el libre albedrío debe de tener siempre alternativas, ¿correcto? Si no, no es libre albedrío. Y ahí es donde viene el engaño del diablo. De eso vamos a hablar en un momento. Martes 18 de febrero, amar a Dios. El hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacerlo lógicamente imposible. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. En resumen, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por Él, pues lo que obtendría en caso de hacerlo ya no sería amor. Por esa razón, los mensajes que son emocionales o sentimentales están en contra de Dios. Están forzando a la mente de una forma psicológica que amen a Dios. Cuando alguien te predica a los sentimientos y las emociones, te está haciendo generar a ti un deseo de apego por Dios, ¿correcto? Pero ese deseo de apego por Dios emocional es chantaje a la mente. Estás engañando a la persona, la estás forzando a hacer obras ella misma, a hacer méritos ella misma. Y Dios nunca aceptará ese tipo de acciones en su favor. Porque eso se llama esclavizar a la persona, someterla, utilizar de sus sentimientos y emociones para poder chantajearla. No se puede hacer. Miles de predicadores hacen eso. Le engañan a la gente. ¿Cuántos predicadores populares que van recorriendo por el mundo visitando ciudades van engañándole a la gente con mensajes emocionales, en lugar de mostrarles la luz clara de la verdad de la palabra de Dios? Enseñar la palabra de Dios significa enseñar el plan de la salvación, hacer entender a las personas la necesidad de reconocer su condición pecaminosa a través de la ley, entender el acto salvador de Jesucristo para que ellos puedan cumplir con sus mandamientos y llevar a la persona a que confiese sus pecados, se aparte del mal, continuando con el estudio de las Escrituras para la santificación de su vida. Todo eso se llama instrucción de un maestro hacia sus alumnos. Pero si les vamos a hacer una poesía, les vamos a cantar una canción para que con eso movamos sus sentimientos y los sometamos, haciéndolo caer a la trampa, eso es un engaño a la persona.
Esos son métodos psicológicos que Dios desaprueba totalmente. No vemos a Jesucristo nunca actuando de esa manera, ni procurando llegar a la gente a las emociones, sino más bien dándoles instrucciones con parábolas, dándoles ilustraciones de las Santas Escrituras del pasado, para hacerlos comprender las lecciones que Él tenía de cada tema. Eso es predicación del Evangelio. Así que tenemos que tener cuidado cuando tenemos que tratar los asuntos de cómo puedes acercarte a Dios, de la salvación. Si Dios forzara a alguien, le moviera los sentimientos de una forma mágica, como algunos dicen, el Espíritu Santo te va a mover para que tú vengas a Jesucristo, te postres a Él, le sigas y le sirvas toda su vida. No, Dios no va a hacer eso. La verdad de Dios es la que va a llevar al corazón a ceder por la inteligencia, por el conocimiento y la sabiduría. Dios odia el servicio obligado y forzado, pero ama el servicio inteligente del conocimiento de su voluntad y de su carácter. Cuando tú estudias la palabra, conoces la voluntad de Dios, conoces su carácter, le sirves con inteligencia, le sirves con amor. Eso se llama servicio de amor. Ese es el verdadero concepto de amor. Porque hay algunos que piensan que amor es el sentimiento que se tiene por una persona, ¿no? Como decía la lección en lo que hemos leído. No, el amor no es eso. El amor es el interés que manifiestas al conocimiento que estás llevando. Por ejemplo, una persona que cuando estudia las matemáticas comienza a comprenderlas y quiere más, está demostrando interés por la matemática, amor por la matemática. ¿Comprendes? Asimismo sucede con las Santas Escrituras. Si tú le das importancia a las Escrituras y no quieres soltarte de ellas por el conocimiento infinito que poseen, muestras amor por Dios, porque Él es el que te está hablando por su palabra. ¿Cuántas personas hay que dicen, ya he leído la Biblia, si estoy obedeciendo todo lo que puedo con la ayuda del Señor, mucho oro para lograrlo, pero todavía no siento que le amo? Algún día sentiré pues que lo estoy amando, dice, ¿no? Cuando hace rato ya empezaron su amor con Dios. ¿Por qué? Porque le están dando importancia a Dios, porque lo ponen en primer lugar, porque les interesa lo de Dios. Eso se llama amar a Dios. El amor a Dios no es complicado, no es un arrebato de emociones, no es un sentimentalismo enfermizo. El amor con Dios es sencillito. Tú le muestras interés, lo escuchas, caminas con Él, ya le estás amando. Eso es más que suficiente. Nunca va a exigir más allá de eso. ¿Por qué? Pues no hay más allá de eso tampoco. Bien, mira lo que dice ahora la mensajera del Señor con los que andan predicando las emociones. Obreros Evangélicos, página 396, dice: hay en el ministerio hombres que obtienen un éxito aparente dominando las mentes por la influencia humana. Juegan a voluntad con los sentimientos, haciendo llorar a sus oyentes y haciéndolos reír a los pocos minutos. Bajo labores de esta clase muchos son movidos por el impulso a profesar a Cristo y se cree que se produce un maravilloso reavivamiento. Pero cuando viene la prueba, la obra no perdura. Los sentimientos están excitados y muchos son llevados por la marea que parece dirigirse hacia el cielo, pero la fuerte corriente de la tentación no tarda en hacerlos volver atrás como resaca. El obrero se engaña a sí mismo y lleva a sus oyentes por camino errado. ¿Qué te parece? Así que la mensajera del Señor nos advierte, tengan cuidado con esos mensajes chantajistas, ¿no? Que un rato te hacen reír, otro rato te hacen llorar, contándote cuentos, historietas de personas que se convirtió así, que se convirtió así, y luego cuando viene la prueba no soportas. Muchos de aquellos que a veces se presentan, ¿no? Dice, el fulano de tal se convirtió así y así y así, ya ni siquiera está en la iglesia. Pero siguen contando la misma historia del día de su conversión. No tiene ningún sentido. ¿Cuántas veces se ha visto a predicadores y oradores que hablan mucho de historias de personajes que se convirtieron y que hoy ya no están en la iglesia, ya no participan de la fe, pero cada vez que predican vuelven a presentar el mismo tema porque convence? Eso es engañar a la gente, ¿no? En cambio, el evangelio de la palabra del Señor nunca va a variar, sigue siendo el mismo, y de lo que se trata es de ubicar a la gente en la verdad que tenemos para este tiempo. Eso es todo. Si queremos decirle a la gente, el evangelio que llevamos
no vamos a irles a hablar de otros temas que no sean la verdad que hemos encontrado. Se supone que cuando tú conociste el mensaje que te habla de la segunda venida de Cristo, de la hora del juicio y de la preparación para aquel día cuando vuelva por segunda vez, eso es lo que te tiene hasta el día de hoy en la iglesia. Eso es lo que ha hecho de ti lo que eres. Ya, eso es todo lo que necesita el otro. No necesita más. ¿Para qué más? Pero Satanás viene y te dice, mira, ¿cuánto tiempo has conocido las profecías? ¿Has conocido la verdad presente? ¿Has entendido que estás en la hora del juicio? Y a pesar de todo el tiempo que tienes, ¿ya estás preparado y santo para irte al cielo? ¿Ves? Algo falta. Y seguramente que te está faltando algo que no has comprendido. Pueden ser esos mensajes sentimentales. Eso te debe estar faltando. Es que se la sabe todas, pues, ¿no? Debemos recordar que la mensajera del Señor dice, Satanás se ha vuelto más mañoso y astuto desde el inicio del mundo. Es decir, ha aprendido más mañas que nunca y más astucia que nunca, de tal forma que ahora te puede engañar con mayor facilidad. Tal es así que tienes que estar atento. Cuando tú estás siguiendo el camino, cuando estás avanzando, a pesar de tus imperfecciones, mirando siempre a todo lo que esté en el escrito de la palabra, verás que estás avanzando. Que a pesar de todo, todo sigue como al principio. Satanás te puede querer engañar con esa mentira. No le creas porque él es padre de mentira. Nunca le hagas caso. Tú sigue lo que las escrituras testifican en favor tuyo. Nada más. Si estás siguiendo por el camino y te pareces a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, etc., eso es suficiente para ti. Sigue caminando. ¿Qué le vas a estar creyendo al diablo que hay algo más que la Biblia no te ha dicho y que te está faltando? Porque cuando sigues ese error y te parece que ahora dejaste de lado todo lo que conocías y sigues por el lado sensacional y emocional, por un momento parece que entraras en un estado superior. Pero muy pronto te das cuenta que todo está igual y hasta peor. Y como te sigue engañando el diablo, te sigue diciendo, no, igualito Dios te sigue amando. ¿Y cómo no me amaba antes cuando pasaba lo mismo, cuando estaba creyendo las profecías y todo lo demás? No tiene ningún sentido. Él es astuto, se las sabe todas. Métete en cualquier camino, y verás que en todos los caminos te van a decir lo mismo. Te metes por el lado de los movimientos llamados cristianos evangélicos y pronto te vas a dar cuenta que allá te pasa lo mismo, solo que sin la verdad. Ya no está completa, ya te falta el sábado, por ejemplo, ahí. Y te vas con el lado católico y te va a pasar lo mismo. Y te vas con el lado mormón, testigo de Jehová, y te va a pasar lo mismo. Y en todo lugar siempre te van a decir lo mismo. Es que ese es tu crecimiento, es la lucha. Somos imperfectos. Bueno, eso lo saben todos. ¿Y cuál es entonces la diferencia? Bueno, que ahí estás en la mentira, pero que estás en la verdad. Eso es todo. Y la verdad es porque tienes los 10 mandamientos, porque esa es la verdad de Dios. Y tienes la palabra. Esa es la única verdad. Porque después, la lucha que tiene el de la iglesia X con la iglesia Y y la Z son igualitas. Son las mías. Y toditos se consuelan con las mismas palabras. Así que ahí no está el punto de detección para el camino al cielo. El punto de detección de camino al cielo es si estás en lo correcto. Eso es todo. ¿Comprendes ahora? Muy bien. El amor es un don de Dios que no puede ser generado por el hombre en su interior. No se puede forzar a nadie a hacerlo. El hombre es pecaminoso y no genera el bien, Romanos 7:18. Dios pone por medio de su ley y su palabra su amor en el hombre. Por eso se dice que esta es una tarea del Espíritu Santo. Jesús dijo que su amor está en su palabra, Juan 5:38 y 42. Por lo tanto, el amor no es lo que el hombre imagina y ha inventado o genera en su interior. Satanás ha hecho creer al hombre que el amor es un sentimiento con el fin de poder llevarlo a otra práctica. El amor es todo lo que hace respetar a Dios y al prójimo como a sí mismo, Lucas 10:25. Cuando el hombre entiende cómo se ama a Dios y al prójimo por medio del estudio inteligente, voluntariamente practicará las acciones del amor. ¿Qué te parece? Eso es maravilloso, ¿no? Es decir, el amor es algo tan simple y tan sencillo. Es seguir lo que te dice la palabra de Dios. Pero si te dicen que el hombre tiene una respuesta de amor para Dios,
que el hombre ha sido creado para amar y que por lo tanto siempre amará. No, te están mintiendo, te están engañando. Fíjate bien, el hombre fue creado para amar, salió reflejando el carácter de Dios, amor. Pero nunca te olvides que el hombre pecó. Ahí es donde fallan la gran mayoría de creyentes religiosos y filósofos. Los grandes filósofos de la historia que buscaban qué es el ser, qué es el alma, qué es el amor, cómo se puede llegar a ser personas realizadas. Siempre se olvidaban estos individuos que el hombre fue, pero que ya no es. Nunca te olvides, por favor, de eso, porque entonces te conviertes en salvador de ti mismo. Los humanistas siempre están diciendo, no dicen que Dios ha creado al hombre a su imagen, ¿ves? Cargamos algo de lo divino y por esa razón amamos. No, cargamos de lo divino cuando el pecado no entró, pero desde que el pecado entró, todos están destituidos del carácter de Dios. No te olvides, por favor, de eso. Entonces, tú no puedes generar amor. Eso es un imposible. Decirle a la gente, ámalo a Dios, ama a tu prójimo, sin hacerle entender que para que lo pueda hacer, Dios tiene que poner su amor en ellos primero. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Si no se hace entender eso, el humanismo triunfará. La mentira triunfará. Por eso tantas religiones falsas, pues, ¿no? Porque te hacen creer lo que no es. Siempre te están hablando de la majestad que Dios hizo en el hombre cuando lo creó. Todas las cosas que puso en él, sí, pero no te olvides que el hombre pecó. Y que porque pecó no tiene nada bueno en él. Nada. Si el hombre se pudiera convertir a Dios por sus sentimientos, entonces Dios está en deuda con la criatura. Y hay un mérito en el hombre. Y en el hombre no existe un solo mérito para su salvación. No hay sentimiento, no hay gusto, no hay deseo, no hay nada en él de lo cual se pueda decir esto es rescatable. Nada. Así que cuando le prediques a la gente, no procures llegarle al gusto, ni al deseo, ni al sentimiento. Elimina de tus predicaciones toda esa inmundicia que no va a servir para nada. Predícale tal como está escrita la palabra, que llegue a su mente con claridad como Jesús lo hacía y que esa palabra comprendida sea la que transforme. El que le entienda, por eso se decía, los entendidos entenderán. Conflicto inminente, página 6, dice la mensajera del Señor. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. ¿En qué lado acá hay sentimiento o emoción? Dime tú. No hay. ¿O estás de acuerdo con todo lo que dice esa ley para que haya armonía o no lo estás? Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. ¿Sabes lo que significa eso? Tienes que entender inteligentemente el carácter de Dios, y el carácter de Dios está en su palabra, y esa palabra te lleva precisamente al carácter de amor de Dios, que es su ley. Entonces, cuando tú entiendes y conoces, estás sirviendo inteligentemente. Eso se llama un servicio de amor. Lo que tú no puedes generar, lo que tú no tienes, lo que ya no posees por causa del pecado. Dios te devuelve eso a través de su palabra. De gracia recibisteis, dad de gracia. Bien. Más aún, no le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Es decir, nunca Jesús hace que sientas que te atrae Él. No, nunca hace eso, porque estaría forzándote. Ya no es tu voluntad. Dios te llega al conocimiento, al alma. Te hace entender, te haré entender por el camino que tienes que andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así es como Dios conduce. Muy bien. Mateo 22, 37, léelo, dice, y Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Qué enseñan estos versículos sobre la realidad del libre albedrío?
El mandamiento más importante, amar a Dios, es lo que dicen estos textos, ¿no? Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, tu alma, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen. Es decir, denme importancia, es lo que está diciendo Dios, ¿no es cierto? O dice, amarás a Dios, está diciendo, dale importancia, por favor, a Dios. Tómalo como tu guía. Sin embargo, no todos aman a Dios. ¿Por qué entonces Dios simplemente no hace que todos lo amen? De nuevo, porque el amor para ser amor debe brotar libremente del corazón. Bueno, aquí estos detalles son de la lección, pues, ¿no? ¿Cómo es eso de que debe brotar libremente del corazón? No, el hombre no puede generar, por favor, amor. Eso tiene que entenderse. Mira, el haber utilizado este tipo de retórica, porque eso es retórica, ¿no? Un afán de querer convencer a la persona con algunas palabras, pero que no concuerdan con el origen de la realidad bíblica. No van, pues, ¿no? Fíjate que cuando te dice, debe brotarte libremente del corazón, suena bonito, suena como que sí, pues, ¿no? Eso es voluntario. No, señor. Pero si no tienes para que te brote eso. El pecado ya te ha quitado eso, o sea, de ti no va a salir ese bien. Pablo decía, en mí no mora el bien. Es clara la palabra de Dios cuando dice, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, solo hay herida, podrida, llaga, hinchazón. No están vendadas, curadas. Así de sencillo. Entonces, no puede brotar de ti nada. Nunca esperes que de ti brote nada. El día que esperes eso, pierdes su alma. Dios nunca jamás te ha dicho que tú hagas salvación de ti mismo. Eso es imposible. No puedes sacar la salvación de ti. Eso es imposible de los imposibles. Lo único que vas a sacar de ti es pecado. Pues eso es todo lo que tienes en el interior. Si entraras, algún día decía yo a una persona, ¿no? Si entraras dentro de ti con una linterna, te metes por tu cabeza, encontrarías puras telas de araña, ratones y serpientes y culebras. No encontrarías nada bueno ahí adentro. Porque tu cabeza está llena de maldad. Esa es la naturaleza del hombre desde que pecó. Cuando el hombre sea humilde, triunfará. El humilde es el único que triunfa. El que cree que lo sabe todo, no triunfa. ¿Por qué? Porque nunca recibe nada. En cambio, el que es humilde dice, no, yo tengo que aprender porque no sé nada todavía. Entonces, ese mejora y cambia. ¿Comprendes? Entonces, para que el hombre pueda llegar a alcanzar el nivel propuesto por Dios, en primer lugar, de él no brota nada. Nada, nada. Entonces, ¿cuándo se dice que es libre? ¿Cuándo se dice que es voluntario? Cuando, comprendiendo la verdad, decide ahora por esa verdad que tomará el camino de la vida. Esa parte, que es tan esencial, astutamente la han sacado en la nueva teología. Las teologías modernas, la teología de la liberación, la teología izquierdista, todas esas teologías han cambiado todo el sentido de las señales que indicaban las Escrituras. Y en todas estas tratan de hacer pensar que el hombre tiene algo de bueno para dar respuesta a Dios, que del hombre puede salir una respuesta positiva. Entonces te terminan diciendo es que, mira, Dios no quiere un servicio forzado, quiere que de ti salga. No, ¿dónde dice eso, por favor? Eso no es verdad. Están malentendiendo. Estamos leyendo lo que dice el Espíritu de Profecía. Dios no quiere un servicio forzoso, quiere un servicio inteligente, del conocimiento del carácter de Dios. Es que tú no puedes servir a alguien a quien tú no conoces, por favor. Tienes que conocer a Dios para poder servirle. Así que no te engañen. Ese cambio de palabras, ese juego de palabras que el diablo hace, que es su método neurolingüístico, confunde la mente y la guía por un camino errado. Y pronto el hombre se hace salvador de sí mismo. Y dicen, yo no necesito leer tanto la Biblia. Mira, yo oro, me consagro a Dios todos los días, es mi comunión. Y a mí las buenas acciones me salen por esa comunión, de por sí. Porque al estar yo así orando tanto con el Señor, de por sí me salen las buenas acciones. Nada de eso te va a salvar. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Comprendes?
Dios no quiere que hagas tu justicia. Dios quiere que andes por el camino de la justicia, que es otra cosa. En la justicia caminarás. Siempre el Señor repetía eso. Justicia, justicia es lo que quiero de ti. Pero la justicia es la palabra de Dios. Todos tus mandamientos son justicia. Entonces, para tú buscar el camino de la justicia, tienes que seguir la enseñanza de la palabra. Eso se llama un servicio inteligente, servicio de amor, voluntario. Voluntario solo es cuando comprendes algo. Si no comprendes, no es voluntario, pero por los sentimientos te pueden mover a hacerlo. ¿A cuánto le dice, mira, Jesucito murió por ti, ¿tú qué vas a hacer por él? Algo tienes que hacer. Tienes razón, tengo que cambiar. Voy a dejar de ser lo que... Así es, haz algo por el Señor. ¿Y qué cosa puedo hacer yo por el Señor? Por ejemplo, llévale toda tu plata al pastor. Ya estás haciendo por el Señor. No solamente eso, lleva toda la gente que pueda ir a la iglesia, haz que se bautice. Y suena bonito, parece que estuvieran diciéndole la verdad. Pero lo engañaron, se aprovecharon de él. Así que por favor, lo que tú tienes que hacer por Cristo significa, primero, entender todo el plan de la salvación, saber qué piden sus mandamientos y cuál es el camino para andar con él. Es distinto, es otra historia. En uno te enseñan que tienes que ir al colegio para aplicarte, en el otro te dicen, no necesitas ir al colegio, anda, juega, pero aplícate más bien, saca buenas notas. No sé cómo se da eso. Eso es lo que te quieren enseñar, ¿no? Pero el hombre desde que pecó está destituido del carácter de Dios. Por eso Dios tiene que crear en él el amor. Ahí está, este es el punto. Bueno, como el hombre no tiene amor, Dios tiene que crear en él el amor. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra, como siempre lo ha hecho. Pues solo Él puede devolver al hombre lo que perdió. De manera que a través de su palabra con la que creó al principio todo, vuelve a recrear en el hombre el amor. Cuando el hombre se llena de este amor, el resultado es que tal es el hombre en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Vamos avanzando. Según Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta y Él nunca miente y siempre cumple lo que promete. En consecuencia, si Dios ha prometido algo o se ha comprometido a ello, su accionar futuro está moralmente limitado en virtud de esa promesa. Él dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5, 2 y 3. Así funciona el amor y cómo Dios lo genera. Para que el libre albedrío funcione, es necesario que existan alternativas. Este es el punto central ya. Como ya lo hemos dicho en la lección anterior, Deuteronomio 30:19, Dios pone las alternativas con su evangelio y nosotros elegimos lo que deseamos. No es libre albedrío si no hay alternativas de elección. Es en medio de la lucha y la victoria que logramos cumplir con esto. Para que una persona pueda ser libre, tiene que tener dos opciones como mínimo, para poder ver cuál elige. Ahí se ejerce la libertad. Pero si solamente tienes la opción del mundo, y te dicen, pórtate bien en el mundo. ¿Qué? ¿Acaso necesitas de la religión para ser una buena persona? Te dicen todavía, ¿no? Esa es la trampa más tramposa de todas las trampas, ¿no? Y entonces tú terminas diciendo, claro, ¿acaso necesito ser religioso para ser una buena persona? ¿Acaso necesito estar en la verdad para poder ser buena persona? ¿Acaso necesito estar congregado con los que tienen la verdad para ser una buena persona? Esa es una trampa feroz. ¿Por qué? Porque tú necesitas estar en la verdad, con la verdad y caminar con los que están en la verdad. Por eso se llama la iglesia de Cristo, ¿no? El pueblo de Dios. Pero no puedes conciliar con las iglesias que no tienen la verdad. No puedes conciliar con Satanás y querer caminar con Jesús. No es eso posible. Solo hay un camino. Y por más que ese camino sea escabroso, ese es el camino. Ojalá esto se pueda comprender bien. Cuando el cristiano conoce y entiende esto, sabe que el camino es el camino porque es el único camino. No hay más. Miércoles 19 de febrero, voluntad divina, ideal y correctiva. Así que entonces ya sabes cómo se ejerce el libre albedrío, ¿no es cierto? Cuando te presentan el bien y el mal y tú eliges uno de los dos.
Pero si el mundo solo te presenta lo que tiene el mundo y te dicen que ahí está el bien y el mal, ya te engañaron. ¿Correcto? El bien está en la Biblia y el mal está en el mundo, aunque veas que se dan de comer y de vestir entre los desnudos. ¿Correcto? Fíjate que Satanás ha hecho eso, bueno. Satanás ha creado un bien y un mal en su mundo, donde tú ves que se regala comida al desnudo, al hambriento, se le viste al desnudo, se le visita al encarcelado. Pero cuando vienes a las cosas de Dios también encuentras que te dice lo mismo, solo que allá se lo hace por otro interés egoísta. Aunque salga y brote de lo más profundo del hombre, es egoísta, porque todo lo que el hombre hace sin la verdad es egoísta. Es por gusto. Así que no te vayas a confundir. Entonces muchas personas dicen, voy a hacer lo correcto. Y hacen lo correcto que dice el mundo. Y el mundo los felicita y les dice, ¿ves? Sin ser cristiano, te portas bien. ¿Ves? Porque hasta cristianos hay hipócritas. Te voy a contar, mira, hay cristianos que se portan peor que tú. Y ahí están bautizaditos, ¿ah? Pero en cambio tú ves, estando acá afuera estás mejor. No, ahí afuera está con el otro bien. Con el que lo felicita el mundo, pero no Dios. Es pura apariencia. Es el bien al estilo del mundo. En cambio, el mundo no va a amar a los hijos de Dios. Siempre va a decir que lo que los hijos de Dios hacen es fanatismo. Cada vez que los hijos de Dios hacen algo grande que debería ser aplaudido, ¿saben qué le dicen? Es fanatismo. ¿Cómo va a ir a dar pues todo para los pobres? ¿Cómo le va a dar al desnudo? Pero cuando ellos lo hacen, dicen, hay una buena obra, se ha hecho. Hay que aplaudir, ¿cómo vas a decir que no? Siempre para su lado dicen que todo lo que hacen es bueno, pero todo lo que hace el cristiano nunca está bien, siempre es por fanático. Cuando te portas cabalito como un cristiano sin errores, vamos a decir así, ¿sabes qué te dice la gente? Fanático, extremista, exagerado. Pero cuando ellos se portan a la medida de lo que ellos exigen, no, dicen, buen hombre, recto el hombre. Y tú le dices, oye, pero se parecen los dos, hacen las mismas cosas. No, este es el recto, ese es fanático. Nunca quieren aceptar que el bien es bien y que lo que ellos practican es puro satanismo. Nunca lo van a aceptar porque es el mundo. Así que cuando el mundo te diga algo, nunca le creas nada, porque el mundo es mentiroso, siempre se pasa. Fácil de entender. Miércoles 19 de febrero, voluntad divina, ideal y correctiva. Lee Efesios 1, 9 al 11, dice la lección. ¿Qué dice este texto acerca de la predestinación? ¿Están algunas personas predestinadas a salvarse y otras a perderse? El término griego traducido aquí y en otras partes de las Escrituras como predestinación, projorizo, no significa que Dios determina de antemano o causalmente la historia. Desde que el hombre pecó, su destino ha sido la autodestrucción. Todo lo que haga, quiera o piense o sienta, solo será para destrucción. Por esa razón Dios planeó una forma de salvarlo a través del Evangelio. Cuando el hombre recibe el Evangelio de la palabra de Dios, Efesios 1:13, queda entonces predestinado para salvación. Eso es interesante. Es decir, Dios no ha predestinado a nadie. Cuando en Efesios dice, en el versículo 9, fuimos predestinados, luego en el versículo 13 explica cómo. Así que lo vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículo 9 hasta el 13, para que nadie nos haga creer cuentos, ¿no? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, mira cómo explica ahora eso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Interesante, o sea, fuimos predestinados habiendo oído el evangelio de verdad, la palabra de la salvación. Es decir, cuando tú recibes el evangelio, tu vida ya está determinada por ese evangelio. Ahora el evangelio te va a decir, tienes que vivir así, tienes que hacer así, 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 así. Te predestina para que todo te vaya bien. Así que
es una predestinación del consentimiento de tu voluntad. Porque es obvio. Cuando tú tienes una carrera que seguir, inmediatamente se te predestina para ser un médico, para ser un abogado, para ser un juez. Se te predestina. ¿Por qué? Por todas esas enseñanzas que van a hacer de ti precisamente eso que estás siguiendo. Igualito es el camino de la salvación. Tú sigues lo que dice la palabra y la palabra te predestina para todos los bienes que van a venir. En este caso, para la salvación. Sigue diciendo cómo, es lo que hemos leído, Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿no? Por eso Pablo escribe que Dios preparó de antemano las obras en las que debemos andar para ser salvos. Seguimos avanzando. Vamos avanzando un poco más porque ya todo esto es lo que hemos entrado, ¿no? Jueves 20 de febrero. Dios ha vencido al mundo. Si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal, sino solo la dicha, el amor y la armonía perfectos. Con el tiempo la tierra será restaurada y así el universo entero volverá a estar en armonía con la voluntad perfecta e ideal de Dios. Mientras tanto, Él hace que su voluntad se cumpla teniendo en cuenta las decisiones libres de sus criaturas. No olvidemos que existen dos poderes antagónicos, el bien y el mal. Si no fuera así, entonces los hombres podrían elegir correctamente. Pero porque existen Dios y Satanás, es necesario que Dios intervenga e invite al hombre a unirse con Él para ser guiados por Él a fin de que derrotemos al demonio, y nos libremos de su intento de destruirnos. Este punto, por ejemplo, es clave. Fíjate, debido a que existe Satanás, que se rebeló en el cielo, ahora es necesario que Dios intervenga. No es que el hombre va a elegir a Dios y seguir a Dios de por sí. No, Señor. Es necesario que Dios presente su lado, en este caso el Evangelio. Y cuando presenta su lado, que es el Evangelio, entonces el hombre, al comprender ese camino, decide que tomará ese camino por comprensión. Eso no hay que olvidar. Eso hace que exista la libertad completa. Si no hubiese el mal, entonces el hombre simplemente tendría una alternativa que la seguiría por costumbre y punto. Así de sencillo. Pero siendo que existe el mal, tenemos que estar en la realidad y tenemos que elegir uno de los dos lados conociendo, no sin conocer. Así que toda persona está obligada por sí misma, por su propia lealtad a su propia persona, a tener que conocer la Biblia. Nadie le obliga, el gobierno no te obliga, tu profesor no te obliga, tu papá no te obliga, tu mamá, nadie. Tú te obligas a ti mismo por una lealtad de honor y dignidad a tu propia persona. ¿Por qué? Porque es lógico. Si ya te están diciendo que estás en un mundo donde existe el engaño, donde existe la maldad, donde hay un enemigo peligroso, y que tu alternativa es tomar la Biblia para conocer quién es Él y conocer lo que es la vida, si no lo haces y te va mal, es porque fuiste desleal contigo mismo. ¿Comprendes? No tienes honor, no tienes dignidad, no eres nada. Estás tan desnudo como Adán y Eva. ¿Comprendes eso o no? Es decir, cuando tú tienes que tomar la Biblia, no es porque te lo diga el catedrático, no es porque te lo diga el pastor, no es porque te lo diga el más inteligente de la tierra. No, señor. Tú tomas la Biblia porque tú tienes que tener honor en esta vida para poder saber qué es la verdad y no ser guiado por cualquier otro aprovechador de este mundo. Sí, porque cuando tú no sigues la Biblia, sigues lo que te dice por ahí Platón, Aristóteles, el filósofo, el otro. Así de simple. Y cuando no sigues a ninguno y sigues lo que tú quieres, ya hasta peor está tu situación. Ahora sí, llegaste al nivel de los seres inferiores. Ya no sirves para nada, y sí. Así tú digas, no, que mi razón, que cómo vas a bajarme, cómo vas a decir que no tengo dignidad, que no valgo nada. Puedes decir, porque el hombre termina ladrando cuando no conoce nada.
No hay nada que se pueda hacer. Y un tipo así es el peor de la tierra. Por eso hay tantos náufragos en la vida. No olvidemos que existen entonces esos dos poderes. El mal viene cuando el hombre se cree demasiado autosuficiente para ser dirigido por Dios y no quiere su ley y su palabra y se desvía del bien. Pero si el hombre no quiere ser guiado por Dios, tampoco será exigido u obligado. Pero cosechará el mal al que Satanás lo dirigirá pensando que es correcto lo que quiere hacer. Lo peor es que dirá, ¿por qué Dios no me ayudó? Culpándolo al final, ¿no? Eso, pues, el hombre es así, ¿no? Nuestra naturaleza siempre nos guía por ese lado. Primero nos ponemos tercos, decimos que por qué Dios quiere tanto de nosotros, que por qué me están metiendo la religión por las orejas a la fuerza y esto es demasiado, qué cosa tanto, ¿no? Y cuando te va mal, ¿por qué Dios no me ha ayudado? ¿No dicen que Dios es bueno, que Dios es amor? ¿Qué pasa pues entonces? Sí, pero Dios te ayuda con su palabra. No, pues no creo que pida tanto, yo quiero que me ayude así nomás. Ahí se vuelve el hombre animalizado ya, ¿no? Porque ya no razona. ¿Cómo va a decir semejante atrocidad, no? Si cuando quieres que alguien te ayude, lo lógico es que él se acerque y te diga, mira, vamos a hacerlo así y así para que te vaya bien. Y cuando Dios te quiere decir lo mismo, le dices, no, ¿para qué tanto? Ayúdame, pero sin que me digas nada. No, eso está imposible. ¿Cómo te van a ayudar sin decirte cómo se hacen las cosas? ¿Eso es ayuda? ¿Que la ayuda viene así mudo? No, ¿dónde has visto eso? Eso no existe. Pero bueno, el hombre es así, ¿no? Jesús vivió de acuerdo con la palabra de Dios, sin desviarse a derecha ni a izquierda de esta. Y el resultado de hacer esto fue que obtuvo victoria sobre este mundo. Si confiamos en Dios como Jesús lo hizo viviendo de toda palabra de Dios, Él puede utilizar incluso nuestros sufrimientos para acercarnos a Él y motivarnos a ser compasivos y a cuidar de los demás. Viernes 21 de febrero para estudiar y meditar. El plan de nuestra redención no fue una reflexión posterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Elena de White y el deseo de toda la gente es página 13 y 14. Es decir, el Señor previó todo lo que iba a pasar, ¿no? E hizo provisión. Y envió a su Hijo para que todos los que crean en lo que Él enseñaba puedan tener vida eterna. Los que creyeron a sus enseñanzas, aceptaron como el apóstol Pedro que decía, ¿quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, hallaron el camino de la salvación. Eso es creer en Cristo. Hay unos que piensan que creer en Cristo simplemente es decir, creo que me perdona y punto. No, creer en Cristo es creer en todo lo que enseñaba como gran Salvador y Maestro. Mientras no creamos en todo lo que enseñaba, no estamos creyendo en Cristo para nada. Muy bien, preguntas para dialogar. Si Dios no siempre consigue lo que quiere, ¿cómo influye este hecho en tu forma de pensar acerca de lo malo que ocurre en el mundo? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de entender que Dios tiene deseos insatisfechos? En lugar de no crearnos como seres capaces de amar, Dios nos creó para que pudiéramos amar, pero el pecado malogró nuestra capacidad de amar y por eso ahora, por medio de Cristo, se recupera esta capacidad de tener la imagen de Dios perdida y con Él podemos aprender a amar. Por eso debemos llenarnos del amor de Jesús que viene por el conocimiento de su palabra y que jamás nacería de nosotros mismos. Conclusión. Todos nosotros solamente tenemos un camino a seguir. Es el camino de la verdad. Si seguimos por las enseñanzas de la palabra de Dios, sin duda llegaremos a puerto seguro. Pero eso es decisión personal, ¿correcto? Pero nunca jamás, te doy el consejo, nunca jamás decidas un no si primero no has escuchado el Evangelio. No puedes ser tan egoísta contigo mismo de no darte la oportunidad de conocer lo que dice el Evangelio para poder elegir correctamente. Si simplemente dices, no, yo ya decidí, ya no necesito más, ¿de dónde, para qué me vas a enseñar? No quiero. No hay nada que hacer. Solito has sido desleal a ti. Te has hecho daño. Porque simple y llanamente no buscaste conocer el otro lado para ver si de repente ahí estaba la oferta.
siempre recuerda esto. Conocer la Biblia no es un capricho de una religión. No es el capricho de un cristiano que te quiere ayudar. No es el capricho de un pastor que quiere predicar. No es porque quiere ganar más diezmos y ofrendas cuando predica la verdad. Es cuestión tuya. Es por ti mismo que lo tienes que hacer. Tienes que estudiar para conocer y saber elegir. Pero si no lo quieres hacer, eso es peligroso. Eres un ser raro en la tierra. Así de sencillo, porque ¿cómo te vas a desenvolver en la sociedad sin tener las dos alternativas? Posiblemente te vas a encontrar con personas que han leído alguna vez, saben lo que tienen que elegir y vas a quedar mal con ellos. Tú decides. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a tu palabra, estamos agradecidos por la verdad que nos has dado y porque, Señor, haces posible que a través del sacrificio de tu Hijo amado podamos tener, Señor, participación con estas enseñanzas de tu Biblia y poder, Señor, obtener también las bendiciones que reportan estas. Te rogamos, Padre Santo, que ahora todas estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y sean el motor que impulse nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un hermoso tema a través de la lección. No se olviden que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok y X como El Último Llamado Divino. Dale like a la página, viralízala, repásala y compártela con todos tus amigos. Visita nuestras páginas de RC Noticiero y DarioRa.com. De RC Noticiero para estar con las noticias al día y DarioRa.com, la página de la sabiduría. Apóyanos también a través de Patreon y Yape o directamente por interno para poder terminar esta obra lo más pronto posible. Por los acontecimientos que se están dando en el mundo, es obvio que nos damos cuenta de cuán cercana está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.